Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora amiga del medio ambiente. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Hoy queremos hablar y compartirles a ustedes acerca de un tema interesante, pero a veces poco escuchado. Y me refiero a la diversidad genética. Este es un tema que afecta profundamente nuestras vidas, especialmente en las zonas rurales donde la relación con la naturaleza indudablemente es mucho más cercana. Aunque a veces suena como algo complicado, en realidad se refiere a algo simple y esencial. La variedad de genes que existen dentro de las especies, ya sean plantas, microbios o animales. Resulta que estos genes son los que determinan cómo son los seres vivos y también cómo se adaptan a su entorno. Si entendemos la importancia de conservar la diversidad genética, podemos cuidar mejor de nuestras tierras, de nuestros animales, de nuestros cultivos, y así también podremos asegurar un futuro mucho más próspero y también saludable para todos. Pero como tal, ¿qué es la diversidad genética? Pues resulta que cuando hablamos de diversidad podemos también pensar en un sinónimo de esta palabra, y es la variabilidad que existe precisamente dentro de una especie en cuanto a sus genes. Cada especie, estimados oyentes, ya sea una planta, un animal o un microorganismo, como ya lo dije anteriormente, que no podemos ver a veces a simple vista, pues resulta que tienen dentro de sí mismos una receta genética que los hace únicos. Y estas recetas son transmitidas de generación en generación y permiten que los seres vivos sean diferentes unos de otros. Por ejemplo, hablemos de los animales de granja, de las vacas. Algunos pueden ser más resistentes a enfermedades que otros. Unos pueden producir más leche y otros también se pueden adaptar mejor a climas difíciles. ¿Y de qué depende esto? Pues resulta que depende de sus genes. Cuando una especie tiene una amplia diversidad genética, tiene más posibilidades de sobrevivir a todos los cambios en el ambiente. ¿Y cuáles pueden ser esos cambios en el ambiente? Puede ser el clima, las enfermedades o hasta las plagas. En cambio, cuando la diversidad genética es más baja, pues es probable que se pueda contraer una enfermedad o un cambio repentino en el clima sea lo que acabe con esa población de animales. Para quienes viven en el campo y trabajan la tierra, la diversidad genética es clave para poder asegurar la supervivencia de los cultivos y del ganado. Cada variedad de planta y animal tiene genes que la hacen única. Así que si nosotros conservamos estas variedades, pues estamos asegurando que la vida en nuestras fincas, por ejemplo, sea más resiliente a los cambios que el mundo pueda presentar. Imaginemos una cosa, que solo plantamos una única variedad de maíz, por ejemplo, porque esta es la que más rinde o la que mejor conocemos. Si un día llegase una enfermedad que afectase esa variedad, podríamos perder toda la cosecha, no solo una parte. Pero si nosotros mantenemos diferentes tipos de maíz con distintas características, hay más probabilidades de que alguna variedad sea resistente y sobreviva a la enfermedad.
Lo mismo sucede con los animales. Si solo criamos un tipo de vaca y aparece una enfermedad a la que no es inmune, pues podríamos perder todo el ganado. Sin embargo, si tenemos diversidad de razas, pues tenemos más posibilidades de que algunos sobrevivan. Y es aquí donde también recuerdo, estimados oyentes, un consejo que nos han dado muchos agricultores invitados a este programa. La variedad de cultivos dentro del campo es demasiado importante. La diversidad genética no solo está asegurando hoy la supervivencia de las especies, sino que también permite una mejora continua. Resulta que, a lo largo de los años, los agricultores han mejorado sus cultivos seleccionando plantas. ¿Y cuáles plantas? Las que producen más, las que son más fuertes, y eso es posible gracias a la variedad genética. Pensemos en una cosa. Si todas las plantas fueran iguales, pues no podríamos seguir mejorando ni adaptándolas a nuevos desafíos que el entorno nos presenta. No podemos comparar un agricultor de hoy con un agricultor del 1800. Las condiciones han cambiado. Y también debemos hablar precisamente de esas amenazas existentes a la diversidad genética. Eres lo que comes. Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. ¿Y usted sabe qué está comiendo? Tengo una huerta allá en mi casa donde cultivo comida. Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la selga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, sé del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. Existen muchas amenazas que están hoy reduciendo la diversidad genética en todo el mundo. Y una de las más grandes es la industrialización de la agricultura. Vamos a hablar de esto a detalle. Hoy en día, muchas empresas grandes, agrícolas, pues buscan maximizar la producción. Somos muchos. Y con solo pocas variedades de cultivos y de animales. Entonces, ellos lo que están haciendo es mejorarlas para producir más. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica ha llevado a la desaparición de muchas variedades que eran tradicionales y que también tenían genes valiosos. Otro problema, ¿cuál es? La deforestación y la pérdida de hábitats naturales. En muchos temas que abordamos en este programa, siempre sale a relucir la deforestación, pero es que esto es fundamental cuando hablamos de temas de biodiversidad. Resulta que cuando los bosques, las selvas o cualquier ecosistema natural son destruidos para poder dar paso a la agricultura o a la ganadería, lo que ocurre aquí es que muchas especies pierden sus hogares y sus poblaciones. Podemos hablar de que aquí hay como si algo se fracturara o se quebrara. Cuando las poblaciones de animales y de plantas son pequeñitas, tenemos pocos individuos, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa? Al ser menos, al ser pocos, pues hay una menor diversidad genética. Entonces, ¿esto qué hace? Que las poblaciones sean muy vulnerables a las extinciones. El cambio climático también es una amenaza. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué siempre tienen que hablar de cambio climático referente a estos temas? Lo que ocurre es que a medida que el clima cambia, algunas especies no pueden adaptarse lo suficientemente rápido. ¿Por qué? Porque no tienen esa genética necesaria para hacerlo. Entonces esto lleva a la desaparición de especies que son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Y ante este tema de diversidad genética, también es importante preguntarnos ¿qué podemos hacer desde la zona rural? Resulta que quienes viven, trabajan en la zona rural, pues también tienen un papel súper importante en la conservación de la diversidad genética. Yo tengo un término y es que ustedes son nuestros héroes de la naturaleza, porque hay muchas formas en las que se puede contribuir. Y la primera es trabajar precisamente para que estas variedades de cultivos tradicionales que se han plantado por generaciones y que son muy valiosas porque pues ya están adaptadas a nuestros climas, a nuestra tierra, pues hay que seguir plantándola. Hay que seguir protegiendo esas variedades en lugar
de depender únicamente de esas semillas comerciales que la verdad puede que no sean tan resistentes a las condiciones locales. En lugar de criar solo una raza de animales, qué importante es mantener diferentes razas que puedan tener esas características genéticas diversas. Algunas pueden ser mejores para resistir enfermedades, otras no pueden ser tan fuertes para resistir enfermedades, pero sí para poder adaptarse, por ejemplo, al cambio climático, y otras para producir más leche o más carne. También mantener áreas de bosques y ríos es fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que estos ecosistemas naturales en nuestras fincas son los que van a ayudar a conservar la diversidad genética de las plantas y de los animales silvestres. Estos ecosistemas no solamente son el hogar de muchas especies, sino que también protegen nuestro suelo, nuestra agua, nuestro clima. También hay que hablar de la rotación de cultivos, que es lo que estaba diciendo hace un momento. Debemos utilizar abonos orgánicos. La reducción del uso de químicos son prácticas que no solo mejoran la salud del suelo, sino que también ayudan a mantener la diversidad genética en nuestras tierras. Los suelos saludables permiten el crecimiento de plantas fuertes y diversas. Existen organizaciones que están trabajando para conservar la diversidad genética a nivel local y global. Podemos colaborar con ellas intercambiando semillas y también hasta aprendiendo nuevas técnicas de cultivo y participando en iniciativas de reforestación o de protección de especies en peligro. Cuando habitamos en una zona rural, tenemos un privilegio, estimados oyentes, y también una responsabilidad. Somos esos guardianes, esos héroes de la diversidad genética. Por eso es importantísimo conservar esta diversidad. Y esta es una tarea que beneficia tanto a nuestra generación, pero también a las futuras. Y esto precisamente garantiza un futuro muchísimo más sostenible y también equilibrado para todos. Colombia es un país megadiverso, y no solamente por su geografía y clima, sino también por esa inmensa riqueza de especies vegetales que lo habitan. Y esta riqueza incluye una vasta cantidad de plantas, de frutos y de verduras que forman parte de nuestra cultura alimentaria y agrícola en nuestro país, y que son esenciales para la supervivencia de muchas comunidades rurales. Sin embargo, sabemos que la globalización de la agricultura, la industrialización y también la expansión de muchos monocultivos, más el cambio climático que ya lo hemos estado diciendo, y la pérdida de hábitats, pues han puesto en riesgo muchas de estas especies. Por eso es muy importante hablar de la conservación de la diversidad genética de plantas, de frutos y también de verduras. Es esencial no solamente para preservar la biodiversidad y la cultura agrícola de nuestro país, sino también para proteger nuestra seguridad alimentaria y la resiliencia frente a futuros desafíos ambientales. Recordemos que la diversidad genética se refiere a la variabilidad dentro de las especies, como ya la hemos estado viendo, y vamos a hablar de algunas especies en concreto. El maíz, pero la especie sea maíz, pues ha sido uno de los pilares de la alimentación de nuestro país. Y esto desde tiempos precolombinos, aunque hoy en día ya se cultivan variedades comerciales mejoradas, pues realmente las variedades tradicionales de maíz conocidas como maíces criollos son fundamentales para poder conservar esa diversidad genética de este cultivo. Estos maíces criollos están adaptados a diferentes altitudes, tipos de suelo y climas, y poseen características que los hacen resistentes a ciertas plagas y enfermedades que pueden afectar a las variedades. En las regiones como Nariño, Cauca, Boyacá y Antioquia, los agricultores y las agricultoras han cultivado durante siglos diferentes tipos de maíz. Estoy hablando del maíz blanco, amarillo, el morado y muchos más. Y cada uno de estos maíces pues tiene genes únicos que les permiten adaptarse a esas condiciones locales, pero lo que es crucial para mantener la seguridad alimentaria a nivel regional es que hoy la introducción de maíces comerciales lastimosamente ha desplazado a las variedades tradicionales. ¿Y esto qué significa? Pues un riesgo para su conservación. Hablemos del frijol, tan rica que es la bandeja paisa. Pues el frijol es otro de esos cultivos básicos de nuestro país, al igual que el maíz. Existen muchas variedades nativas que se han adaptado a las diferentes condiciones agroecológicas del país. Y estas variedades nativas no solo son importantes para la alimentación, sino también para la salud de los suelos, porque el frío
tiene la capacidad de fijar el nitrógeno en el suelo y esto mejora su fertilidad. Variedades como el frijol cargamanto, bola roja, cabecita negra son algunos ejemplos de la diversidad genética que existe en nuestro país. Estos frijoles son importantes no solo por su valor nutricional, sino también porque están mejor adaptados a las condiciones locales y son más resistentes a las plagas y a las enfermedades. Conservar estas variedades es fundamental para poder proteger la biodiversidad agrícola de nuestro país y así ofrecer esas opciones alimentarias que son mucho más seguras y sostenibles también para el futuro. Hablemos de la papa. Recordemos que nuestro país es uno de los centros de origen de la papa y las papas nativas pues son nuestro tesoro genético. Así que aunque las variedades comerciales han dominado el mercado, cuando uno va a un supermercado no ve sino como 2 o 3 variedades, realmente las papas nativas como la criolla, la paramuna, la pastusa son fundamentales para mantener la diversidad genética de este cultivo y muchísimas más. Tenemos más de 30 variedades de papa. Estas papas tienen genes que las hacen resistentes a plagas, enfermedades y también están adaptadas a esas difíciles condiciones de las zonas andinas, que es donde se suele cultivar la papa, y esto desde tiempos ancestrales. Entérese del tema a tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. No uso químicos nunca que envenenan el suelo. Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor. La conservación de la papa no solamente es importante para los agricultores de las regiones montañosas, sino también para la investigación. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver aquí la investigación? Pues cuando se investigan estas especies se desarrollan las nuevas variedades para que puedan enfrentar otros retos, como por ejemplo el tema del cambio climático, cuando hay sequías o lluvias en exceso. Hablemos del plátano. Resulta que el plátano y el banano son 2 de los cultivos más importantes de nuestro país, tanto para el consumo interno como para la explotación. Existen diversas variedades de plátano y también de banano, cada una con esas características genéticas únicas. Sin embargo, las grandes plantaciones comerciales tienden a cultivar solo unas pocas variedades, lo que pone en riesgo la diversidad genética de estos cultivos. En zonas rurales de nuestro país aún se cultivan variedades tradicionales de plátano y de banano. Tenemos el plátano Artón, el plátano guayabo, que son las más resistentes a enfermedades y que se adaptan mejor a las condiciones locales. Conservar estas variedades es crucial para evitar crisis como las que han afectado a las plantaciones de banano en otras partes del mundo debido a enfermedades. Hablemos del café, que es uno de los cultivos más plantados de nuestro país. Hoy tenemos muchas variedades comerciales de café y están en riesgo, muchas también debido al tema de las plagas, las enfermedades que afectan al café como la roya. Pero precisamente para enfrentar estos desafíos es importante conservar las variedades tradicionales de café, que tienen genes que las hacen mucho más resistentes a las condiciones adversas. En algunas regiones, como en el eje cafetero y también en Pasto, en la zona de Nariño, pues se han mantenido cultivos de café criollo y tienen esa variedad que está más adaptada a las condiciones locales, muchos de estos cultivos orgánicos, y precisamente tienen una súper importancia porque cuando se conservan, pues esto es clave para poder seguir disfrutando de ese café, no solo nosotros, sino también las generaciones futuras. También gozamos de cacao. Fíjense que este también es un cultivo fundamental. Tiene un valor económico, por supuesto, pero también hay una importancia cultural aquí bastante grande. Existen muchas variedades de cacao en nuestro país, cada una con características genéticas únicas, y esto las hace valiosas, estimados oyentes, para la producción del chocolate de alta calidad. Las variedades como el cacao criollo, el amazónico, son esenciales para la diversidad genética del cultivo porque tienen resistencia y también están adaptadas a diferentes climas y suelos. Hoy la principal amenaza
de nuestra diversidad genética es la expansión de los monocultivos, es la sustitución de variedades nativas por variedades comerciales. Y esto ocurre por una presión del mercado que favorece las variedades con mayor rendimiento o resistencias a plagas, pero que a menudo carecen de diversidad genética necesaria para los cambios a largo plazo. Además, la deforestación y la pérdida de hábitat pues también está reduciendo las áreas donde las especies nativas puedan sobrevivir. Por eso desde este programa Nuestro Oxígeno nosotros queremos hacer un llamado muy importante, y es para que apoyemos los mercados orgánicos de nuestra ciudad, de donde vivamos. Esto es muy importante. Apoyemos las personas que se están esforzando por brindarnos alimentos que no contengan trazas de químicos. Nuestra salud también lo va a agradecer. Cada día hay más enfermedades, cada día hay más dolencias, y al final, como decía Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento sano y que tu alimento sano sea tu medicina. No estamos siendo conscientes de esto. Con la vida que se vive ahora, donde se corre tanto, donde ya te venden todo preparado, casi que nos dicen la generación del microondas, pues poco estamos valorando el hacer incluso hasta nuestros propios alimentos. Ya queremos todo hecho, y esto nos está pasando factura, bien sea en nuestra tercera edad, como en la juventud, como también lo vemos hoy en día ya en los niños que pueden sufrir de diabetes, cuántas personas jóvenes que también tienen problemas que de hipertensión, y cuántos adultos. Envejecer debería ser envejecer sin dolencias. Muchas veces fruto de nuestras enfermedades pues ha sido una mala alimentación o una mala selección de alimentos. Entonces yo creo que también este es un llamado a la conciencia de qué estamos consumiendo. Procuremos leer las etiquetas, seamos cuidadosos, seamos compradores cuidadosos de lo que estamos consumiendo, que nos va a tomar más tiempo mientras hacemos el mercado, la compra, sí, pero qué importante ver qué contiene. Al final eso es lo que nos está realmente nutriendo. Creo que esto es una reflexión demasiado importante. La conservación de la diversidad genética depende de los agricultores, depende de las comunidades rurales, pero también aquí hay que decir algo, de las políticas gubernamentales. Entonces la conservación de plantas, de frutos, de verduras es un desafío crucial para el futuro de nuestro país. Como consumidores también debemos exigir alimentos que estén limpios de trazas químicas, que no sean súper ultra procesados, que sean naturales. Recuperemos esas variedades nativas, recuperemos nuestras tradiciones. Fíjense que esto es esencial para poder asegurar la resiliencia de nuestros sistemas agrícolas frente a las plagas, frente al cambio climático. Su conservación es clave para mantener la biodiversidad. Muy muchas semillas modificadas genéticamente es lo que está desplazando nuestras variedades tradicionales. Y fíjese que esto no debería ser, porque entonces estamos extinguiendo especies que no deberían estar extintas. Qué importante es que nosotros generemos conciencia y que también compartamos información valiosa respecto a esto. Como consumidores, estimados oyentes, tenemos un papel fundamental. Cada vez que compramos alimentos, nosotros estamos tomando decisiones que afectan no solo nuestra salud, sino también el medio ambiente, también las comunidades rurales que dependen de la tierra para vivir. Cuando nosotros optamos por productos orgánicos, limpios, esta es una forma de contribuir a un mundo mucho más saludable, porque estos alimentos se cultivan sin el uso de químicos dañinos y respetan el ciclo natural del suelo, promueven prácticas agrícolas mucho más sustentables, no son monocultivos. Además, al diversificar nuestra dieta y también cuando probamos diferentes especies de legumbres, frutas, verduras, pues aquí estamos apoyando la conservación de la diversidad genética. Cada variedad que nosotros escogemos nos conecta con una tradición agrícola que ha permitido que durante siglos las especies de plantas se adapten a distintos climas, suelos, y cuando nosotros consumimos productos locales y tradicionales, ayudamos a preservar estas variedades únicas que son esenciales para la resiliencia de nuestros ecosistemas y nuestra seguridad. Así que la próxima vez que compres, estimado oyente, busca esos productos menos comunes, prueba nuevas especies y apoya a los agricultores locales que cultivan con respeto la tierra.
Tu elección no solo beneficia tu salud, sino también la del planeta. Nuestros oyentes les invitamos para que sigan conectados. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, y les recordamos que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Ya regresamos.